Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y ahora que estamos de frente a las elecciones europeas hemos juntado a tres personas, a tres grandes amigos, para hablar un poco de lo que los profesionales, los agentes del sector sanitario le piden a la Unión Europea ahora que vamos a tener un nuevo gobierno europeo. Tenemos con nosotros, por un lado, al doctor Agustín Albillos, que es el presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva, además es jefe de servicio de digestivo en el Ramón y Cajal y miembro del comité editorial de iSanidad. Está también con nosotros José Soto, Pepe, para los amigos, que es el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Sanidad, de SEDISA, y Pedro Carrascal, que es el director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Gracias a los tres por estar aquí, la verdad es que es un gusto teneros aquí, ¿no? Lo primero de todo es preguntaros cómo os imagináis la medicina del futuro, ¿no? ¿Cómo os imagináis los sistemas sanitarios del futuro? Voy a empezar, si no os parece mal, por el doctor Albillos, por Agustín, para que nos cueste un poquito cómo lo ve él. Yo lo veo muy digitalizado, o bastante digitalizado, como no podía ser menos, utilizando bases de datos y plataformas con datos de pacientes, datos clínicos, datos del ambiente en el que están, y cómo la gestión de esos datos va a utilizarse para la salud de los pacientes. A esos datos habrá que incorporar información más específica de los pacientes. Esa información más específica va a venir dada del genoma del paciente, que va a condicionar qué fármacos se le den en oncología, qué predisposición a determinadas enfermedades cardiovasculares o hepáticas puede tener. Eso que nos va a llevar a algo que está muy manido de tanto decirlo y que parece lejos, pero lo que tendremos que ver es cómo se implanta en toda Europa y en España, que es llegar a una medicina en que podamos ofrecer diagnósticos más precisos, que sea capaz de predecir qué le va a pasar al paciente y que sea capaz de dar tratamientos personalizados a las características de ese paciente, que está en un ambiente, pero que tiene un sustrato genético del que ninguno nos podemos soslayar. Esto es como lo veo yo, y hay algunos otros aspectos de cómo, pero esto es la parte fundamental que veo yo. Desde los pacientes, Pedro, ¿cómo vemos esto? Bueno, pues coincidimos, ¿no? Creo que es una visión, en cierto modo, compartida. A veces parece muy utópica y a veces como muy razonable y que para los pacientes es fundamental, que es pensar en el valor, ¿no? de la medicina, pensar en la vida de las personas, en el valor, en la salud quizás más que la enfermedad, en ese valor frente a la actividad, y para eso, como bien decías, los datos son fundamentales, los datos de ahora, los datos futuros genéticos, pero todos esos datos que el paciente ahora mismo pues no está aportando y que en el futuro se van a generar sobre su propia vida, sus necesidades y sobre su entorno, que puede ser de muchos tipos. Por lo tanto, lo que vemos es que la colaboración del paciente en el futuro a través de su información va a hacer que la personalización de sus necesidades y las soluciones pues nos lleven a una dimensión de la medicina diferente. Esto hay días que lo veo muy fácil y hay otros días que me parece muy complicado, pero pensamos que no hay otro camino que es apostar por el valor. Pepe. Yo, estando de acuerdo con lo que han comentado mis dos compañeros de debate, es obvio que la tecnología de cualquier tipo, pero más la tecnología transformadora de nuestros sistemas de información, datos personales que hasta ahora pues, forman el grueso de la historia clínica, seguirán formando el grueso de la historia clínica de otra manera, pero historias clínicas hasta hace poquitos años en papel, hasta hace poquitos años cada uno la suya, o sea, cada hospital su modelo, su formato, de una manera tal que era difícil seguir un paciente que había estado en más de un centro de salud o en más de un hospital o en más de una comunidad autónoma distinta. Era muy difícil seguirlo y, por tanto, muy difícil plantear incorporar tecnologías. Tecnologías que yo interpreto también que son fármacos, o sea, fármacos provenientes del desarrollo tecnológico. Pero
más que así, a mí me interesaría también reforzar lo que los pacientes y sus representantes pensáis, que es que habitualmente quien está enfermo, quien es paciente, sí le preocupa qué pasa en el hospital, porque está él o en el centro de salud o en su casa, que le comunican a través de una videoconferencia, pues para llamarle cómo sigue y tal y cual, ¿vale? Pero a los ciudadanos que no les toca en este momento ser pacientes, pues les preocupa poco qué es lo que sucede dentro y les preocupa más qué es lo que sucede fuera, cómo se va modificando la organización asistencial o cómo se va interiorizando el papel relevante de los determinantes de la salud, sobre todo los que dependen de su forma de actuar, de su alimentación, de su ejercicio periódico, de su estilo de vida en general. Sí les preocupa más eso y, por tanto, a corto plazo, ya hay, a corto plazo digo yo, en el transcurso de 1 año o de 2 años, y hay un boom otra vez de la consideración de la salud como relevante. Una salud, hemos visto en SEDISA y nos ha justificado todo un congreso reciente, One Health, una salud para todos, derivada pues de eso que hablaba yo también, y del medio ambiente, del daño al medio ambiente en general o del respeto al medio ambiente, a los animales de mascotas que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que la tecnología bien va a modificar el tratamiento asistencial, pero cada vez con más importancia de lo que es el intento del autocuidado para no enfermar. Es decir, la salud frente a la asistencia sanitaria. ¿Y qué pasos se deben hacer, se deben dar para llegar a estos objetivos? Pasos tienen muchísima implicación. Hay 3 colectivos con muchísima implicación en esto. Uno, los políticos, que marcan las estrategias generales de los sistemas. Y marcan también, y en este momento que ha sido introducido el momento de próximos cambios o probables cambios en las representaciones de los países que conforman la Unión Europea, en los organismos que rigen los destinos de la Unión Europea, en este momento pues hay unos cambios evidentes, que son cambios legislativos favorables a impulsar esta línea de asistencia sanitaria al paciente a través de la introducción de tecnologías, incluyendo, insisto, a los fármacos como tecnologías, si se entiende así. Yo lo que pido es que en este sentido se me interprete a mí así, es decir, también tecnología son los fármacos, pero tecnología diagnóstica, quirúrgica, terapéutica en general, etcétera, etcétera. El segundo colectivo que ha de marcar esto son los pacientes, con su nivel de formación al respecto de su autocuidado, su nivel de vida, su convivencia con su enfermedad o con su salud, depende, pero en todo caso con un papel relevante, que es también el papel de no solo opinar, sino decidir actuaciones, codecidir actuaciones con los políticos que legislan y configuran legislativamente el sistema, y con el tercer colectivo, que son los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, que van configurando equipos de curar y cuidar, habitualmente el cuidado en manos de la enfermería y el curar en manos de los médicos, formando equipos en donde cada vez se escuche más a los pacientes y cada vez se tenga más en cuenta a la hora de la decisión de las terapias la opinión de los pacientes. Es decir, que lo que es mayoritariamente opinión pase a ser en buena parte codecisión. Esos creo yo que son los 3 colectivos importantes.
¿Cuáles son los pasos que se deben de dar para lograr estos objetivos, Pedro? Pues estoy de acuerdo que hace falta un liderazgo político. Ahora estamos precisamente hablando de sanidad de cara a las elecciones europeas y la percepción, comentábamos antes de entrar, la percepción que tenemos los pacientes es que se habla muy poco de sanidad, que hay 1000 debates en la calle y 1000 prioridades, que de sanidad se habla cuando hemos tenido el COVID, cuando ocurre una desgracia. Y el otro día decía la ministra que es poco atractivo, ¿no?, hablar de cronicidad, o hablar de transformación, o hablar de... Y sin embargo, cuando ocurre pues, un hito mucho más relevante, o cuando ocurre, no sé, aparece una tecnología como muy puntera, en definitiva, parece que no hay la suficiente tracción, y para nosotros eso es una tragedia, porque estamos ante un escenario en el que hace falta un liderazgo, ante unas oportunidades muy importantes con todo lo que es el espacio europeo de datos, apoyándonos en esa... impulso que desde Europa se ha dado a la sanidad desde los datos, el paquete farmacéutico europeo, todo lo que tiene que ver con las resistencias, que eran puntos, ¿no?, desde nuestra apuesta para poner en el foco la sanidad y, por supuesto, la participación de los pacientes. Por lo tanto, lo que hace falta es bueno, pues que esto sea una prioridad y que realmente nos demos cuenta que, aunque no hay ruido, quizás no hay el que debiera haber, la sanidad es un factor fundamental en el que estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones que probablemente cuando haya mucho ruido es porque hemos ido muy tarde y que requiere cambios estructurales, cambios importantes. El entorno está cambiando totalmente y seguimos con el sistema. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, no se hace, así que yo apelaría, por concluir con mi intervención, a ese liderazgo político que quizás tiene que ser al comienzo de una legislatura, con un pacto, con lo que sea, pero que aquí no nos la podemos jugar y que hay que tomar decisiones relevantes, importantes. Agustín, con lo que dice Pedro de los cambios, ¿qué pasos se deben dar para conseguir la medicina que te estás imaginando? Si me permites, es que me has hecho una pregunta macro y yo te he contestado una pregunta macro. La pregunta macro es un largo camino, también puedo estar sesgado porque yo soy un médico, bueno, siempre he trabajado en un hospital, aunque creo que tener cierta perspectiva de algunas enfermedades digestivas, no voy a decir mucha por no ser petulante. Entonces, respecto a lo de la medicina personalizada, efectivamente todo esto parece una utopía y de qué hablamos, de bases de datos, pero esto ya se está haciendo. O sea, esto se está haciendo en cáncer, en un cáncer de pulmón, no tiene nada que ver cómo se trataba hace unos años ahora, porque te identifican qué fármaco puedes tener. En lo que decíamos de la genómica, bueno, acaba de abrir la Comunidad de Madrid una prestación, que son los estudios farmacogenómicos, precisamente para identificar a aquellos pacientes que tienen unas diferentes rutas metabólicas para el uso que les pueden predisponer a efectos indeseables o ausencia de efectos de determinados fármacos oncológicos o no. O sea, esto ya está llegando. Efectivamente, cuando decimos análisis de grandes bases de datos y cómo eso vamos a gestionar la salud de las pacientes, yo estoy con Pepe que, bueno, pues ya iremos viendo, aunque lo del espacio de datos europeos, de lo que has hablado, va en esa dirección, en sentar las bases para dirigirlo en esa dirección. Después Pepe ha hablado de dos aspectos. Efectivamente, los pacientes tienen... Yo no sé si estoy tan de acuerdo en que tienen que ser los políticos. A lo mejor en España tenemos un exceso de política, vivimos en un sistema sanitario público y yo diría que más la manida sociedad civil, las organizaciones de pacientes tienen que dar pasos. No hay formas de participación que están absorbidas por los políticos para promover políticas de salud. Pepe ha hablado de dos cosas, una de tratamientos personalizados, pero también ha hablado de algo muy importante, que es la prevención. La prevención va en cambios de estilo de vida. ¿Cuál es el problema ahora? No en patología digestiva, en todo, la obesidad. Oiga, también se relaciona con el cáncer de colon, que hablábamos antes. Bueno, ¿qué se hace para que hay unas opciones definidas desde, no sé si del Ministerio de Sanidad, desde donde sea, para que los individuos sean pacientes, los ciudadanos sean conscientes de que su vida depende en gran medida de no estar gordo? Y después, la medicina personalizada, ¿cómo actuará aquí? Oiga, mire usted, además de ser obeso, es que tiene usted el gen X, no voy a decir cuál, con el cual usted tiene un riesgo de hacer una cirrosis
por la obesidad de tanto. Así que ya le estamos avisando, tenga usted cuidado. Yo creo que esos son los escenarios. No sé si aquí no sé decir, bueno, quizá los políticos, no voy a decir que me parezcan más o menos operativos, indudablemente tienen en un país como el nuestro una influencia muy grande. Sí que es sorprendente que nadie haya hablado de sanidad y de políticas sanitarias durante las elecciones europeas, ni de lo que ibas a decir de los datos, ni de el acceso a los fármacos, ni demás. ¿Cuáles son las prioridades que debe tener la Unión Europea en sanidad para esta legislatura, ¿no? Pues mira, por empezar por una que estoy totalmente de acuerdo y que la había dejado para el final, que es la participación, y que es el decálogo que desde el European Patient Forum, un paraguas en el que la plataforma de organizaciones de pacientes participa e interviene en el diseño de las políticas a nivel europeo, es una de las claves que pensamos que, y estoy de acuerdo, que los políticos tienen un papel, pero la sociedad tiene otro. Pero alguien nos tiene que abrir el marco, ¿no? Tiene que haber una regulación para que haya más transparencia, haya más participación y enfoquemos más en las necesidades de los pacientes. Participación para nosotros es clave. Hay una campaña que se llama Vote for Patients, que es el hashtag del European Patient Forum para estas elecciones, es la clave. Y los otros tres grandes puntos de interés que para nosotros tiene ahora mismo el marco europeo, que ya los he adelantado en mi pregunta anterior, sería el espacio europeo de datos, con todo lo que va a impactar en España, tanto en el uso primario como en el secundario, tanto para nuestra asistencia sanitaria como para la investigación, que nos la jugamos ahí, el paquete farmacéutico europeo y todo lo que tiene que ver con las resistencias antimicrobianas, la prevención de infecciones, que para nosotros los crónicos es otra pandemia silenciosa que pensamos que no se está abordando suficientemente y que nos impacta de primera mano. Mira, al hilo de lo que ha dicho, ¿puedo intervenir? Mira, al hilo de lo que acaba de decir, antes estábamos hablando hace un momento de la hepatitis C y de lo que supusieron los antivirales. Y aquí caben dos reflexiones. Una, que fueron los antivirales. Si hubiera conseguido lo que se consiguió de los antivirales, bueno, se dieron varias coincidencias. Había una presión por parte, movida políticamente o no, había una presión por parte de las organizaciones de pacientes muy potente. Había una presión por parte de las sociedades, en este caso la Sociedad Española del Estudio del Hígado, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. Todo confluyó en que nos encontramos con un secretario de Estado y con un ministro que fueron sensibles a aquello, y entonces unos fármacos, y ahora que hablamos de la innovación, de cómo incorporar la innovación, de cómo disminuir los tiempos que se necesitan para la regulación y demás, aquello, bueno, los oncólogos venían a preguntarnos, ¿cómo lo habéis hecho? Entonces, no sé si por la eficacia, que costó un poco demostrar, no sé si por la presión de los pacientes, por la presión de las sociedades, incluso con el marco regulatorio que había hace 10 años, que ahora se está flexibilizando, se pudo incorporar aquello de una forma tan rápida. Por lo tanto, coincido contigo. Esta directiva que ha hecho la Unión Europea sobre el producto farmacéutico, que bueno, que se debate sobre la protección de los datos por los que se ha regulado y se ha iniciado los medicamentos, y después que trata de flexibilizar en nuestro mercado, disminuir los tiempos que se tarda en la autorización de fármacos, yo creo que puede ser muy positiva para innovación que se está desarrollando muy rápidamente, tanto en fármacos como en tecnología. A mí me parece que es una pena que se ha comentado aquí que quien tiene que legislar solo legisla cuando le presionan. No legisla cuando no siente la presión de los pacientes, de los profesionales, le da igual, no legisla nada de las empresas farmacéuticas, de farmaindustria, en fin, de los grupos de interés que se comportan como grupos de presión a la hora de buscar cambios en la legislación. Es una pena que no salga de sí mismo, sin necesidad de presionar. Se ha comentado, es que nadie habla de sanidad ahora mismo, ni de salud. Casi el día de las elecciones ya, que estamos ahí, nadie en las reuniones, en los mítines, en las conferencias. Ahora ya hay escasos mítines, pero tampoco se habla en los escasos mítines que hay de esto.
Y entonces, sin embargo, cuando se presiona sí que se producen avances, avances incluso espectaculares. El avance de la hepatitis, de lograr eliminar la hepatitis C, ¿verdad? ¿Era la hepatitis C? Sí. La hepatitis C, perdona. Todo el mundo sabe que yo no soy médico y no. Pues el avance fue espectacular. Nadie podía prever 10 años antes que se iba a conseguir eliminarla. Nadie, como enfermedad. Entonces, claro, estamos, de vez en cuando nos sorprendemos porque incluso se ha llevado en secreto, lo cual está bien, los avances en la investigación para que después se pueda mover el mercado, etc. Y nos sorprendemos con que de vez en cuando aparece un fármaco que dice, oh, este fármaco es capaz de eliminar enfermedades o unas vacunas. Yo, si me permites, no solamente es la presión de las sociedades, la presión de las sociedades científicas, de los pacientes, sino esto que acaba de decir Pedro, la oportunidad que supone en un país como el nuestro para mover la legislación, lo de Europa. Porque, claro, Europa te está presionando a que, oye, digitalízate, oye, que los sistemas sean, haya interoperabilidad entre, oye, que es que a lo mejor tardáis mucho en aprobar un fármaco, que os lo pensáis 2 veces, que tenéis que disminuir los tiempos. Entonces, yo veo estas 2 leyes como una oportunidad para que los políticos se espabilen aquí. Dicho de una forma... El 70% de las leyes que nos rigen vienen de Europa. Quiere decir que no es menospreciable el hecho de la influencia que puede tener Europa sobre lo que va a ocurrir aquí y la importancia y toda la participación que está teniendo el paciente en la investigación, en la regulación, en la adjudicación de fondos en la investigación, viene de una regulación europea y de un foco europeo. Así que bueno, parece que es interesante. ¿Eso quiere decir que va Europa bien encaminada para agilizar el acceso a la innovación terapéutica con el paquete farmacéutico que se ha aprobado recientemente? Yo no tengo conocimientos para juzgar. Entiendo que si han aprobado este paquete farmacéutico será porque unos y otros claro, aquí yo no puedo decir, sé que han, es decir, no tengo conocimientos suficientes para ver cómo se han puesto de acuerdo entre proteger la investigación que han hecho las empresas, además facilitar que la innovación acceda rápidamente a la población, asegurar el acceso equitativo a los fármacos, asegurar el acceso equitativo a los que vivan en zonas no ya más desfavorecidas, sino más alejadas o no de las grandes ciudades. Supongo que lo han hecho, pues como en toda negociación, unos ceden tiempo en el que tienen protegidos los datos, la información que tienen para la regulación, y otros ceden en facilitar que nuevos fármacos o nuevos procedimientos accedan más rápidamente al mercado. Supongo que esa es la negociación, y lo que los políticos de un signo defienden de un lado, los del otro sitio defienden de otro, y al final han llegado a un acuerdo. Y tienen el acuerdo también en 2 aspectos importantes: fármacos esenciales, se identifica una serie de medicamentos esenciales, fármacos huérfanos, y 3, la política de antimicrobianos, que sí que será un problema en todo el mundo, las resistencias a los antimicrobianos y cómo investigar en ese área y cómo después establecer políticas para restringir el uso y la duración de los tratamientos antimicrobianos. Pero antes de Pedro, que le veo aquí que está deseando contestar, vamos a darle paso un segundito a Pepe. No, es enormemente curioso que a estas alturas del debate que llevamos nadie hemos comentado el tema de los dineros, de los gastos, los presupuestos, etcétera. Se evalúa que tendríamos que aumentar, para ponernos a niveles europeos de gastos sanitarios, tendríamos que aumentar el 30%. Ahora mismo. El 30% ahora mismo, vamos, cualquiera que le digas eso sonríe. Y esa sonrisa no es de alegría, es de ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Eso es
porque nadie espera que ningún gobierno en este país, ni ningún gobierno en Europa, promueva el incremento de los gastos asociados a las prestaciones asistenciales hasta esos niveles. Nadie, al contrario, se espera que disminuyan, que se buscan mayores eficiencias, que para eso se promueve la investigación básica y la investigación clínica, a ver si van surgiendo, como bien decía el doctor, van surgiendo soluciones con mucha incidencia en la salud y en la enfermedad. Van surgiendo. Entonces, ¿quién habla de esto? Nadie hasta ahora. Se callan todos. Se hablará después de las elecciones. Pero antes de las elecciones nadie habla de esto. Y sin embargo, cualquiera que esté gestionando un servicio sanitario sabe que es un problema la disminución del poder adquisitivo constante que se está teniendo y en muchas ocasiones el déficit operativo que se está acumulando, que luego habrá que solucionarlo. Habrá que solucionarlo no sé cómo, si negociando que se nos perdone el déficit o negociando plazos para el abono del déficit o qué sé yo. Pedro, ¿va Europa bien encaminada? Ojalá, es una oportunidad excelente, pero no es una solución. Quiero decir, eso no es la solución a nada porque intervienen otros muchos elementos. Es una solución a algo concreto, es una solución que nos interesa también incluso como Europa, como continente, ante la complejidad del mundo hoy en día, la posición que tiene Europa frente a Asia o frente a Estados Unidos, pues es algo que en Europa pues tiene que avanzar y la industria tiene que seguir invirtiendo. España, con la posición que tiene en ensayos clínicos, pues le interesa una industria farmacéutica potente en Europa, pero es decir, se pretenden resolver algunas cuestiones que pueden ser estratégicas, económicas, de sector, pero el tema del acceso, hay otros múltiples elementos que intervienen más allá de la política farmacéutica europea. Está el reglamento de HTA también, europeo, que ahora tiene que ver con España, está la regulación de precio y financiación pendiente, el decreto que tiene que salir aquí en España, y después de todo está la interacción con las comunidades autónomas y los presupuestos de financiación. Por lo tanto, es la oportunidad, también uniendo a cómo empezábamos el debate de los datos del futuro y de cómo está cambiando todo, en el que la evaluación y la forma en la que se está haciendo ciencia es diferente y la personalización, todo está cambiando, en la que el acceso también tendrá que ser diferente, tendrá que haber un acceso mucho más temprano, no tanta evidencia desde el principio, unos precios que se vayan autorregulando con datos de la vida real. Hay herramientas que van a cambiar, por lo tanto no podemos pensar que tocando una única regulación vamos a solucionar los problemas. Debería ser la oportunidad para que el resto del ecosistema y de los agentes, en vez de hacer la contra, que yo entiendo que es, yo gastaba X, voy a seguir gastando, pero habrá que tomar otras decisiones, qué se financia, cómo no se financia, qué impacta más, y vuelvo otra vez al valor, al paciente, a la participación, pues habrá que hacer las cosas diferentes, no puede ser para que sigamos haciéndolo todo igual. Y la última pregunta, ¿cómo va a evolucionar el espacio europeo de datos sanitarios en la próxima legislatura? ¿Cómo va a evolucionar o cómo debería evolucionar? Más allá de lo técnico, que puede ser otro debate, a mí me gustaría incidir en lo cultural. Y es que estamos en un momento en que la tecnología nos va a permitir hacer muchas cosas, la inteligencia artificial, los datos, y la sociedad, igual que nos habla de sanidad, nos habla de la necesidad de cambio cultural, así como en España tenemos muy claro la donación de órganos, por ejemplo, y la relevancia que tiene esto para los demás. Yo creo que es un debate que todavía estamos planteándonos si nos interesa, si no nos interesa, si estoy dispuesto a ceder mis datos. Creo que requiere de una madurez y que requiere de una estrategia, y cuando hablamos del Espacio Nacional de Datos, que hay que aterrizarlo, no solo hay que hablar de cómo vamos a conectar una historia clínica de un hospital con el otro, con el paciente, que todo esto quizás sea la parte más difícil dentro del caos que es en algunos sitios, pero claro, ¿cómo vamos a explicarle al paciente la relevancia que tiene, ya no solo que autorice o no autorice, sino a que participe con la generación de nuevos datos en una cuestión que está, bueno, pensamos de nuevo que la participación del paciente, y otra vez con el lema de las europeas, puede ser la clave para empezar a trabajar todo esto, pero que tenemos que abordar este debate más allá de lo técnico y de lo científico. Evidentemente yo creo que somos expertos en diseños tecnológicos, en diseños organizativos, en Europa y en España. En España también.
somos expertos en eso. Hemos impulsado el concepto de valor en nuestras actuaciones sanitarias, fundamentalmente sanitarias, el concepto del valor, y llevamos ya alguna década incluso promoviendo que el resultado tiene que ser una mejor salud en el paciente, intentando evitar el daño que se le pueda ocasionar, pues valga la redundancia, ocasionalmente, por una praxis incorrecta o indeterminada, o etcétera. Y entonces hemos considerado que además eso tiene que ser bajo la experiencia y la opinión de los pacientes, y hemos considerado que es muy importante que esto lo hagamos sin aumentar los costes de una manera bárbara, ni los costes directos de los hospitales, ni los costes indirectos que le cuestan a los pacientes y a sus familias, etcétera. Y lo hemos considerado, hemos dicho, valor es esto y vamos a por esto, porque esto impulsa la innovación, impulsa el correcto tratar las enfermedades y a los pacientes, pero resulta que casi nadie lo ha puesto en práctica, casi nadie. Hay algunos hospitales que se asocian en forma casi clandestina para impulsar la gestión basada en valor, o la asistencia sanitaria basada en valor, o la compra basada en valor, o la etcétera. Y entonces basada en valor se convierte en un símbolo de la modernidad. Si decimos basada en valor, significa que estamos invirtiendo en una buena tecnología, en un buen sistema, y se nos olvida las clásicas estrategias que también las vamos incorporando, pero les estamos llamando de otra manera, de que el hospital actúe en los domicilios, que la atención primaria y la atención hospitalaria convivan y tengan procesos de continuidad asistencial que sean eficaces, efectivos y eficientes. Y, en fin, la telemedicina, aprovechando esto, hace por lo menos 30 años ya se estaba usando la teledermatología. Hace por lo menos 30 años que yo recuerde. Y sin embargo, pues ahora estamos inventando la telemedicina otra vez. Despreciamos aquellas experiencias de los pioneros que a lo mejor podrían orientarnos respecto a conceptos sumamente interesantes, o los médicos de los hospitales. Y yo recuerdo experiencias también que han contado, que han sido exitosas, etcétera, tenían consultas programadas en los centros de salud. Los médicos internistas, geriatras, etcétera, ¿no? En los centros de salud tenían un día a la semana o 2 días a la semana consultas programadas del especialista del hospital con el especialista de atención primaria, juntos los dos. Y entonces ganaban eficacia, ganaban tiempo, ganaban capacidad resolutiva, independientemente a que en aquellos momentos, en aquellos tiempos, nos preocupaba el tratamiento de los datos sanitarios, nos preocupaba mucho y nos sigue preocupando. Teníamos protección a los datos sanitarios y ahora también vamos aumentando la protección. Teníamos exquisito cuidado en que la historia clínica pudiese ser compatible en los distintos territorios en los que el paciente podría estar, incluyendo países de Europa fuera de España, si nos preocupaba mucho, y nos preocupa mucho ahora. Y entonces los robots quirúrgicos también accionaban entonces con menos, ahora también. Ahora, y en lugar de un robot quirúrgico hay 10 o 11 marcas distintas, etcétera. Y estábamos hablando, cuando hablábamos de fármacos, de lo mismo que ahora. Estábamos hablando exactamente de lo mismo que ahora. Ahora le hemos introducido el término transformación digital. Y ya nos va a dar un tiempito, por lo menos a los gestores, para hablar de cosas nuevas. Ahora, para resolver las exigencias de los pacientes y de los profesionales sanitarios, y, hombre, pues permítame decirles que vamos muy lentos en esto.
Agustín, ¿cómo va a evolucionar o cómo debería evolucionar el espacio europeo de datos sanitarios en la próxima legislatura, en los próximos años, que además con lo que has empezado al principio hablando? Sí, yo más que decirlo, porque ya lo habéis expresado los que me han antecedido con la palabra y no quiero reiterarme, me ha parecido muy interesante la visión que ha dado Pedro, en la que nunca había caído. Yo, fíjate, hubiera dicho, me hubieras contestado esta pregunta y te digo, pues mira, hay que invertir, tecnología, que en España haya sistemas comunes, hay que aprovechar que la directiva europea persigue un uso y quiere un uso secundario de los datos, a los que tendrán que autorizar los pacientes, lo que no había percibido, aunque fíjate, yo no pensaría que España sería un país que, vista la actitud que tenemos los españoles con los trasplantes, no me parece, no lo sé cuál será vuestra percepción, que permitir el uso de los datos, es decir, que la educación en ese sentido vaya a ser un gran problema en la sociedad española. Me parece a mí, es mi intuición. Habrá que hacerlo como todo y estoy contar, de acuerdo. pero no creo que ese sea la forma de ser de lo que tenemos los españoles, que la gente done los datos. Otra cosa es que nutra el sistema y tal, a lo mejor ahí es más perezosa que no con un germánico más activo y demás, pero en permitirlo, yo ahí, por supuesto que como en todo, como en toda la salud, hay un tema de educación fundamental, que la gente se conciencie que el vivir más años depende en gran medida de la vida que lleves y del estilo de vida que lleves, en gran medida. Después hay unas partes de la salud que lo sabéis que te han tocado independientemente de lo que hacías. Pero en esto yo creo que tenemos o jugamos con un punto a favor de cómo somos como sociedad, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a los tres, Pedro, Pepe, Agustín, muchas gracias, porque efectivamente lo que vemos es que lo que le piden los agentes a Europa no siempre coincide con la visión que tienen los que luego van a estar allí, ¿no? Entonces es muy bueno contárselo, así que muchas gracias a los tres y nos seguimos viendo en www.isanidad.com.